profecía dice: y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, los arcos de guerra serán quebrados, y habrá paz a las naciones, y su señorío se habrá de mar a mar, y destruiré el río hasta los fines de la tierra. O sea, ellos estaban esperando, hermanos, este señorío del Señor. Ellos estaban esperando esta restauración del reino. ¿Ves? Pero esta profecía no fue cumplida, o al menos esta segunda parte de la profecía. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Cristo, fíjense bien, estaba predicando el reino, el evangelio del reino, ese era el mensaje precisamente, era el evangelio del reino. Mira, voy a leerle por aquí para aclarar esto un poco más. Mateo capítulo 4, versículo 17, si no me recuerdo, voy a buscarlo por allá, Mateo capítulo 4, y voy a leer el versículo 17, dice aquí: desde entonces, esto fue despuesito del bautismo del Señor Jesús, dice el Señor en el capítulo 4, fue tentado, pero después el versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Ahora mira el capítulo 10, versículo 5, dice así: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, ¿por qué fue Dios tan enfático aquí, Jesucristo hablando, diciéndoles: no vayáis por camino de gentiles, tampoco entréis en ciudades samaritanos, antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Porque el versículo 7 nos dice la razón, dice: y yendo, dice: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ve? El mensaje que los judíos me habían dicho, que bueno, sí, que el Señor estaba mandando a los judíos, a su pueblo, era: hermanos, el reino se ha acercado. Sin embargo, cuando ellos rechazaron al Mesías, ellos rechazaron su rey, el reino no se pudo establecer porque el mismo pueblo judío rechazó al Mesías. Miren el capítulo 27 de Mateo, escúchelo conmigo, dice aquí el capítulo 27 de Mateo, el versículo 20, dice así: pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Ahora estamos hablando de los principales sacerdotes. Y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: a Barrabás. Pilato, fíjense, Pilato, un gentil, les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador, fíjense bien, Pilato, el gobernador gentil, les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada se adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua, se lavó las manos delante del pueblo diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y versículo 25, note esto: respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Qué triste, hermanos, fíjate bien, que los mismos sacerdotes y los principales del pueblo no recibieron a su rey, que estaba profetizado, lo rechazaron. Por eso es que el reino no se pudo establecer en aquel entonces. Ellos rechazaron a su rey, y el gentil, el gobernador gentil, estaba declarando una inocencia sobre el mismo Jesús. Por eso Juan nos dice allá en su evangelio, en Juan capítulo 1, versículo 11, dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo que me sorprende aquí, hermanos, es la sentencia que el mismo pueblo de Israel se está echando sobre sus propios hombres. Fíjate bien, les dice, cuando Pilato le dice: bueno, pero ¿qué hago con este? ¿Qué mal ha hecho? Y ellos dijeron: que sea crucificado. Y ellos dijeron, los mismos principales sacerdotes y los principales del pueblo dijeron: su sangre
sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y por eso es, hermanos, que después el Señor dice, ok, tú quieres ser responsable de la muerte de Jesús, está bien. Yo me voy a ir ahora al pueblo de los gentiles. Por eso es que Zacarías también estaba profetizando, hermanos, en el capítulo 8, en el versículo 21, diciéndoles así: y vendrán los habitantes de una ciudad a otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, a buscar a Jehová de los ejércitos, yo también iré. Otras naciones, hermanos, se iban a acercar a Dios, precisamente porque el Señor había sido rechazado por su propio pueblo. La verdad del caso es que fue algo triste, pero debido a eso, el Señor ha, hermanos, abierto una puerta muy grande para el pueblo gentil. Por ejemplo, Romanos capítulo 11, se me está acabando el tiempo, pero voy a leer el capítulo 11 de Romanos, versículo 1 en adelante, para poder aclarar esto. Dice así, versículo 1, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Porque aparentemente eso es lo que ha sucedido. Pero después el apóstol Pablo nos responde esta misma pregunta aquí en el capítulo 11 de Romanos, versículo 1. Dice, en ninguna manera, porque yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, la cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice Elías de la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Fíjense bien, lo que buscaba Israel. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Un reino. Pero no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red y en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. ¿Por qué, hermanos? Por la misma sentencia que ellos mismos echaron sobre encima, cuando ellos dijeron, bueno, pues que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pero mire el versículo 11, vuelvo a Romanos 11, versículo 11 dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? Después dice, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más suprema restauración. Pero note por favor otra vez aquí esta frase o esta expresión. Dice que por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Versículo 13, después dice aquí el apóstol Pablo, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues algunas ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo. Versículo 18 dice, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino la raíz a ti. Lo que Pablo está diciendo aquí al pueblo gentiles ahora es, hermanos, sí, Dios parece que desechó a su pueblo, pero no lo ha desechado, sino que están como adormecidos allí. Pero mientras están adormecidos, el Señor está trabajando con el pueblo gentil. Y el pueblo gentil, tú no te jactes, porque tú vienes de esa rica raíz del olivo. Tú estás siendo injertado en esa raíz. Y después dice más adelante, en el versículo 19 de Romanos 11, pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Después dice otra vez al pueblo gentil, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera
tú también serás cortado. Hermanos, miren, lo que estoy diciendo aquí es esto, que el pueblo de Israel está como en un adormecimiento en este momento. Ellos rechazaron al Mesías, pero mientras ellos están adormecidos, el Señor dijo que está bien, tú no quieres recibirme ahora, no puedo restablecer el reino en este momento, así que voy a irme entonces ahora con el pueblo que sí está buscando a un Dios, sí está buscando a un rey. Y entonces el Señor le da la espalda por un momento al pueblo de Israel y empieza a trabajar con el pueblo gentil, con nosotros. ¿Recuerdas que el mismo gentil estaba declarando la inocencia del Señor Jesucristo cuando los judíos estaban queriendo acusarle? Y eso es lo que ha sucedido, que Dios no ha desechado a su pueblo por siempre, porque hay un remanente, hermanos, todavía. Hay judíos que están siendo salvos hoy en día. Yo tengo varios ahí en la iglesia. Hay un remanente que todavía está siendo salvo, pero sin embargo, hermanos, no hay un avivamiento en el pueblo judío en este momento. La mayoría de las iglesias, hermanos, cristianas están llenas de gentiles. Y es porque estamos, hermanos, en el tiempo de los gentiles. Dice el versículo 24, pero si tú fuiste cortado, estoy en Romanos 11, si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son de la rama natural sean injertados en su propio olivo. Versículo 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios está diciendo hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles ha acontecido un endurecimiento en parte, y en parte nuevamente vuelvo ya claro, porque hay muchos judíos que sí están siendo salvos, aunque la mayoría de los que están siendo salvos somos del pueblo gentil. Pero al gentil le dice, no te jactes, le dice, no te ensoberbezcas, de otra manera tú también serás cortado. En el libro de Apocalipsis, hermanos, la iglesia de la Odisea, que representa la iglesia en los últimos tiempos, cuando el tiempo de los gentiles termine, está diciendo, hermanos, que hay en el mundo en este momento un rechazo del pueblo gentil para el Señor, y eso es lo que estamos viviendo en este momento, hermanos míos. El pueblo gentil está rechazando ahora también al Señor Jesucristo. Esto quiere decir que el tiempo de los gentiles, hermanos, está terminando, porque nos estamos ensoberbeciendo, nos estamos jactando, vamos a ser cortados nosotros también. Y cuando eso suceda, hermanos, viene el rapto, nosotros nos vamos, somos levantados y el Señor vuelve nuevamente a trabajar con su pueblo judío, hermanos, sobre todo en la etapa de la tribulación, donde va a haber un avivamiento muy grande en el pueblo judío. Voy a terminar, hermanos. Yo quería hablar del capítulo 10, pero voy a terminar simplemente, hermanos, dando este cuadro comparativo. Cuando José fue vendido por sus hermanos, fue rechazado por sus hermanos. Fíjense bien, José está siendo como un portarretrato del Señor Jesucristo. Estoy hablando de José, el hijo de Jacob, y junto con sus hermanos. Pero José es rechazado por su propia familia, así como Jesucristo fue rechazado por su propia familia. José es vendido como esclavo, y va y cae, hermanos, con los gentiles, a una nación gentil, con los egipcios. Y eso fue lo que sucedió con Jesucristo. Su propia familia lo rechaza y viene y cae con el pueblo gentil, llega a una nación gentil. A José se le da una esposa que es gentil, una esposa egipcia. La iglesia es la esposa del Cordero, es una esposa que es gentil. Pero llega un momento, hermanos, en la vida de José, que sus hermanos regresan pidiendo ayuda a José. Y ellos se dan cuenta que José, aquel que está en Egipto, es su hermano. Y eso es lo que va a suceder con el pueblo de Israel. Va a venir un momento en el que ellos van a venir al Señor a buscar su ayuda. Y cuando eso sucede, José lo que hizo, hermanos, fíjense bien, fue que le dijo a su esposa, a aquella gentil, le dijo, mi vida, dame un momentito, por favor, que tengo que revelarme con mis hermanos aquí. Y hace un ladito a su esposa, y él viene y se revela a su hermano, se da a conocer a sus hermanos.
Cuando